En los días en que no había rey en Israel, las ciudades estaban sumidas en la oscuridad y la ley no regía sobre los hombres. En una pequeña aldea vivía una joven concubina de un levita. Ella había sido tratada con cariño por su esposo, pero la paz en su hogar se quebró cuando, por razones que no comprendía del todo, ella dejó a su marido y regresó a la casa de su padre en Belén. Su esposo, preocupado por ella, decidió ir a buscarla. Tras varios días de viaje, finalmente llegó a la casa de su suegro y le rogó que volviera con él. El padre de la joven accedió, pero no sin antes intentar que su hija permaneciera un poco más en su hogar. Después de varios días de insistencia, ella aceptó acompañarlo de vuelta. El viaje de regreso era largo y complicado. Pasaron por muchas aldeas, y finalmente, al caer la noche, decidieron detenerse en la ciudad de Gibea, en la tribu de Benjamín. Aunque el lugar parecía ser seguro, no tenían idea de lo que les aguardaba. Al llegar a la ciudad, intentaron encontrar alojamiento, pero nadie estaba dispuesto a recibirles. La hospitalidad, que era sagrada en aquellas tierras, parecía haberse perdido. Un anciano que pasaba por allí vio su desesperación y les ofreció refugio en su hogar. Sin embargo, lo que iba a parecer un gesto de bondad, pronto se convertiría en un infierno. Mientras compartían la comida, una multitud de hombres de la ciudad rodeó la casa, llamando insistentemente a la puerta. Querían a la concubina del levita. El hombre que les había ofrecido alojamiento intentó negociar, pero la multitud no cesaba. La violencia que deseaban ejercer era inminente. El levita, desesperado y tratando de proteger su vida, tomó una decisión trágica. En un acto de desolación, entregó a su concubina a la multitud. La joven fue arrastrada hacia afuera de la casa, donde los hombres de Gibea la violaron y maltrataron durante toda la noche. Ella fue dejada en el umbral de la puerta, destrozada, y finalmente murió a la mañana siguiente. Al amanecer, el levita encontró su cuerpo tirado en el umbral de la casa. Al ver lo que había sucedido, su corazón se llenó de ira y dolor, pero su acto de entregarla a esos hombres jamás podría ser justificado. Con el cuerpo de la joven, el levita regresó a su hogar, donde hizo algo aún más estremecedor. Desmembró el cadáver y envió las partes del cuerpo a las tribus de Israel, como un llamado a la justicia. La nación de Israel se conmocionó por lo que había sucedido. Los líderes se reunieron, y la historia de la concubina se convirtió en un grito de horror y repudio. La tragedia desencadenó una guerra entre las tribus de Israel, y finalmente, el pueblo de Benjamín pagó un alto precio por los crímenes cometidos. Este terrible evento sirvió como un recordatorio de la gravedad de la violencia, la injusticia y la falta de respeto hacia la vida humana. La historia de la concubina de Gibea es un testamento sombrío de cómo la descomposición moral de una sociedad puede llevar a sus habitantes a cometer actos indescriptibles. Hoy en día es importante conservar nuestra humanidad, la empatía y el respeto por los demás. La violencia, el abuso y la indiferencia ante el sufrimiento de otros solo conducen a la destrucción. Es crucial recordar que todos, sin importar su género, posición o contexto, merecen ser tratados con dignidad y compasión.